Gloria a Dios. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 4 y verso 3. Jeremías 4, 3. Jeremías 4, 3. El tema que quiero compartir con ustedes en este día se titula ¿Por qué muchos creyentes no tienen intimidad con Dios ni están viviendo la vida abundante que Cristo prometió a los que creen en Él? ¿Por qué muchos creyentes no tienen intimidad con Dios ni están viviendo la vida abundante que Cristo prometió a los que creen en Él? Gloria a Jesús. Y leemos la palabra del Señor en Jeremías capítulo 4 y verso 3, que nos dice: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad, o sea, eso de arar, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Gracias, Señor, por esta palabra, la cual queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas. ¿Qué le parece si le decimos al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, yo dispongo mi corazón, yo dispongo mi mente, pongo todo mi sentido alerta para que lo que tú me quieras decir, yo pueda recibirlo con humildad y sencillez de corazón. Que no me ofenda, Señor, si tú me hablas o me corriges, pero que también yo tenga una disposición de humildad para reconocer cuando te haya fallado y que yo pueda ver en qué te he fallado. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces este texto que acabamos de leer nos introduce a la respuesta de la petición del tema que yo le dije que quería compartir con ustedes. ¿Por qué muchos creyentes no tienen intimidad con Dios ni están viviendo la vida abundante que Cristo prometió a los que creen en Él? Entonces, este pasaje que acabamos de leer de Jeremías nos introduce en la respuesta que nosotros queremos saber con respecto a eso. ¿Por qué muchos creyentes no tienen intimidad con Dios ni están viviendo la vida abundante que Cristo prometió para los que creen en Él? Entonces, este texto nos lleva a que podamos encontrar la respuesta a esa pregunta. Así que veamos qué quiso decir el profeta cuando dijo esta palabra. El profeta utilizó en esta palabra, la utilizó como una ilustración de la agricultura. O sea, él dijo: sembrad campo y no sembréis entre espinos. O sea, cuando él dice que debemos arar el campo, limpiar el campo y no sembremos entre espinos, se está refiriendo a la tierra. Por lo tanto, él está utilizando una ilustración agrícola para explicar una verdad espiritual, para explicar lo que hay que hacer para limpiar realmente ese terreno que es nuestro corazón, el corazón del creyente. Entonces, él está ilustrándolo agrícolamente, más bien esa verdad espiritual, para explicar lo que hay que hacer con la maldad que hay en el corazón del hombre, lo que hay que sacar, hay que quitar para que pueda el hombre crecer y tener una vida abundante. Porque si hay maleza, si hay cosas dentro de nosotros, nuestro corazón no es un terreno fértil, no es un terreno apto, no es un terreno que puede producir
en abundancia los frutos del Espíritu, como dice el Señor, que nosotros debemos dar, que esos son la manifestación que debe haber en nosotros como creyentes, los frutos del Espíritu. Entonces, por esa causa, aquí el profeta nos está ilustrando. El profeta también nos está ilustrando el corazón de un hombre como un terreno que necesita ser tratado. Él dice que debe ser arado, que debe ser rastreado, que debe ser sacarse todas las malezas, como los tocones y la piedra y todo lo que hay que impide que usted pueda sembrar en un buen terreno limpio de toda contaminación, para que así usted pueda producir una buena cosecha. Domingo entiende muy bien esto, porque Domingo, como agricultor, entonces limpia el terreno y lo prepara para sembrarlo. Pero muchos también de nosotros también tenemos cierto conocimiento con respecto a eso, que hay que limpiar bien el terreno antes de sembrarlo. Porque si usted va a sembrar una buena semilla, usted no puede dejar todas las malezas que hay ahí, porque las malezas ya están acostumbradas a estar ahí y crecen más y ahogan la planta que usted siembra, que vienen tiernitas para adaptarse en el lugar. Entonces las malezas crecen más rápido e impiden que ellas puedan crecer. Entonces, por esa causa, nosotros cuando venimos a Cristo, hay cosas que hay que quitarlas para que pueda crecer Cristo en nosotros y para que podamos ser formados a la imagen de Él. Porque si no lo hace, las malezas van a superar el tamaño de la siembra suya. En otras palabras, el profeta está diciendo que si queremos tener buena cosecha, debemos limpiar primeramente el terreno, limpiarlo bien para que podamos tener una buena cosecha. Esta ilustración también podríamos compararla. Le hago todo este tipo de comparación como la ilustración que él hace, para que usted pueda entender bien el mensaje que el Señor nos quiere decir. Entonces, esta ilustración también podríamos compararla con un perrito, con un puerco, con un gato, con un becerro. Usted dice, ¿pero en qué? ¿En qué se parece eso? Bueno, alguien que compra un perrito, un puerco, un gato, ¿qué es lo primero que hace? Lo desparasita, lo lleva primero, antes de comenzar a convivir con ellos, primero lo lleva al veterinario o busca al veterinario porque hay que desparasitarlo para entonces usted echarle comida y ver que progresa. Entonces, así mismo pasa con el creyente, así mismo pasa con todo, con los terrenos y con todas las cosas. Hay que limpiarlo primero para entonces poner la buena comida para que crezca, para que se desarrolle y para que crezca sano también. Así mismo pasa con nosotros, así mismo pasa con los creyentes. Entonces el creyente, cuando viene a Cristo, viene cargado de pecado y de iniquidades. Cuando usted viene a Cristo, usted viene cargado de pecado y de iniquidades. Todas las cosas que usted ha acumulado en su vida anterior, en su vida mundana, en su vida carnal, en su vida sin Cristo, en su vida natural, todos esos pecados están acumulados en nosotros. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, los pecados están en toda la persona. Y cuando usted viene a Cristo, ¿qué hace el Señor con los pecados? Lo perdona todo, lo perdona, lo aniquila, le quita el efecto. Ya el pecado no lo condena a usted, ya el pecado perdió su efectividad. Lo que él podía hacer, llevarlo al infierno a usted, ya no puede hacerlo, porque el pecado ya fue anulado su efecto por Jesucristo. Pero los pecados, después que son perdonados por Cristo y que pierden la efectividad, es como si cambiaran de nombre, se convierten en iniquidades, se convierten en iniquidades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros lo conocemos muy bien y las iniquidades son actitudes malas, son males que hay en nosotros. Si usted era ladrón, usted sabe que esa iniquidad se queda en usted
Ahora usted sabe cómo robar, usted tiene estrategia cómo robar, usted conoce cómo robar y salir bien, y usted sabe todo ese tipo de cosas, pero usted no debe robar. Pero mientras no robe, no se convierte en pecado. Usted puede saber hacer todo lo malo, usted puede saber hacer todas las cosas malas, cómo evadir esto, cómo hacer aquello. Usted puede saber todo eso, saberlo en su mente, pero si usted no lo pone en práctica, no ha pecado todavía. Entonces eso es una iniquidad que hay en usted. Usted sabe hacer lo malo, pero no lo hace. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, o sea, porque hace lo malo. Entonces, asimismo, el que sabe hacer lo malo y lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo malo, porque entonces nosotros conocemos el bien y el mal. Venimos a Cristo, conocemos el bien y el mal. Conocemos que antes éramos ladrones, que antes éramos fornicarios, éramos adúlteros y todo ese tipo de cosas. La conocemos muy bien, pero si no la practicamos, no son pecados, son iniquidades. ¿Están entendiendo la idea? Para que la puedan internalizar en su corazón. ¿Y por qué se convierten en iniquidades? Esas iniquidades están ahí dentro de usted ahora, porque todo lo que usted hacía, todo lo que usted practicaba, usted sabe los efectos y todo lo que hace, ¿verdad? Pero hay quien está inocente, una niña, un niño que crece inocente, no sabe nada de eso y puede caer a hacer algo malo, pero no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Pero nosotros los creyentes sí sabemos lo que estamos haciendo. Hay mucha gente que está en el mundo que no conoce a Cristo. Ellos no saben lo que hacen. Jesús lo dijo y Esteban lo dijo. Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Ellos estaban matando a Jesús, ellos estaban matando a Esteban y ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno, correcto, y que estaban agradando a Dios. Pero él le dijo, Padre, perdónalo porque ellos no saben lo que hacen. Pero si nosotros hacemos algo semejante, ¿sabemos lo que estamos haciendo? Exactamente. Entonces, si usted sabe, entonces es diferente. Entonces, eso es una iniquidad y cuando usted la usa, cuando usted la pone en práctica, entonces se convierte en pecado. Se convierte en pecado para usted. Entonces, ahora el creyente no tiene pecado. Cuando usted se convierte a Cristo, usted no tiene pecado, porque nuestros pecados han sido perdonados. Cristo absorbió el efecto de todos los pecados. Él llevó nuestros pecados. Ahí lo dice en Isaías 53. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él lo pagó y lo llevó en la cruz del Calvario. Ahora los creyentes estamos libres de pecado. Solamente tenemos iniquidades. Las iniquidades. La iniquidad es algo que entró en el jardín del Edén. El día que Adán pecó, entró la maldad en el hombre. ¿Qué conocía el hombre antes de pecar? El bien. ¿Y qué pasó después que pecó? Entró el mal. Entonces ahora el hombre es como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Entonces el mal entró, esas son las iniquidades. Ahí vienen las maquinaciones. Todo lo que tiene que ver con hacer lo malo son maquinaciones. Maquinaciones. Cuando usted está pensando hacer algo bueno, no es una maquinación. Usted está pensando algo bueno, pero si usted está pensando hacer algo malo, ¿qué tú estás maquinando ahí? Usted le puede decir, el diablo es el que maquina, pero usted le puede decir a la persona, ¿qué tú estás maquinando? Porque algo malo tú estás pensando hacer. Entonces, si la persona está maquinando, está, como quien dice, en el mismo vocabulario de Satanás, está maquinando cómo destruirme, cómo matarme, cómo robarme, cómo quitarme lo que tengo. Entonces, esas maquinaciones vienen del mal que entró el día que Adán y Eva pecaron, entró el mal en el hombre. Entonces ahora el creyente le decía que solamente conoce o tiene ahora, no tiene pecado porque han sido perdonados, solo tiene iniquidades. Y las iniquidades no son pecado, sino son debilidades, son puertas, son malos hábitos.
que por el simple hecho de usted haberlo practicado en su vida pasada, se convierten en una adicción para usted, se convierten en algo que usted anhela, que usted desea hacerlo, practicarlo. ¿Por qué? Porque es algo que usted conoce. Y cuando usted ahora se ha convertido a Jesucristo, y usted era una persona que era un alcohólico, que le gustaba mucho la cerveza, por decir algo, ahora cuando usted pasa por ahí y pasa por donde va, por allí, y ve esa cerveza que la sacan así, humeando así, que están cenicita, ¿qué le pasa a usted? ¿No se siente tentado usted? Y tiene calor, y tiene esto, y tiene lo otro. Entonces usted se siente tentado a esa cerveza. Pero si otra persona que no ha tomado nunca, no sabe ni siquiera que eso es cerveza, le saca la cerveza, ¿y qué es eso que ustedes están alarmados con eso? ¿Qué es eso? Es una botella, cógela. ¿Qué es eso? Nada. No lo atrae porque nunca ha tomado, ni sabe que es cerveza, ni que nada de eso. Porque quien lo seduce y lo atrae a usted es la iniquidad del pecado que usted cometía, de lo que usted era un borrachón, un alcohólico anteriormente, y eso sí lo atrae a usted. ¿Entienden? ¿Por dónde vamos? Bien, entonces esas iniquidades están en nosotros. Todos nosotros teníamos cosas que nos gustaban anteriormente. Habían cosas en las cuales nosotros éramos adictos. Y ahora son iniquidades para nosotros que nos instan a caer, nos instan a que nosotros lo practiquemos de nuevo. Y así como les decía, son debilidades, son puertas, son malos hábitos que por el simple hecho de haberlo practicado anteriormente se quedan ahí en nosotros. Porque realmente cuando usted se convierte a Cristo, a mí me hubiera gustado que Dios hubiera quitado la naturaleza pecaminosa y hubiera puesto un chip ahí para que yo fuera un robot, ¿te ves? Y nada más hiciera lo que Él quiera. A mí me gustaría que fuera así. Es más, que me quite la voluntad, que yo haga nada más lo que Él quiera. Pero Dios lamentablemente nos puso a nosotros un libre albedrío, nos dio una voluntad, y por eso Dios dejó el mal y el bien reinando en nosotros para ver con quién usted quiere estar, para que si usted llega al cielo, si usted llega a la presencia del Señor, llegó porque usted tomó la decisión, no porque lo llevaron. No, porque yo no quería estar aquí, a mí no me gusta estar aquí demasiado tranquilo, o a mí me gusta estar allá en el infierno, allá voy a estar yo en el bochinche. Entonces usted tomó la decisión. ¿A usted le gusta su bochinche? Pues va para allá. Pero usted tomó la decisión dónde quiere pasar la eternidad. O sea, no es que nadie lo llevó a la fuerza a usted. Usted fue el que decidió venir aquí. ¿Te entiende? Entonces de esa manera es como se toma la decisión, y Dios ha dejado el libre albedrío en cada uno de nosotros para que tomemos la decisión nosotros dónde queremos pasar la eternidad. Él no lo ha impuesto a nadie. Y por eso el bien y el mal está en nosotros. Tenemos el nuevo hombre y tenemos el viejo hombre ahí luchando. No, que soy yo, no, que eres tú, que soy yo. Y por eso el apóstol Pablo dice, el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque el mal que no quiero, eso hago. Porque hay una lucha dentro de usted, y esas iniquidades que son las cosas que a usted le gustan. Las iniquidades son las cosas que a usted le gustan, las que Satanás va a usar. O sea, hay muchísimos tipos de iniquidades, pero no todas ellas le gustan a usted. No todas ellas son mi debilidad. No todas ellas son su debilidad. Hay debilidades para uno y debilidades para otro. Todos tenemos debilidades, pero no tienen que ser la misma, iguales, ni al mismo grado tampoco. Entonces, por eso es que se hace tan difícil usted rechazarla. Se hace difícil rechazar las iniquidades que están en usted. Se hace muy difícil porque ellas lo atraen y lo seducen. Si usted era una persona parrandero, un mujeriego, donde quiera que usted esté viendo mujeres, se queda viéndola hasta en la calle, usted cree que tiene un retrovisor para quedarse viéndola. Usted no tiene retrovisor en la calle porque usted cree que puede seguirla viendo, y aún siendo cristiano le pasa eso. ¿Te entiende? Entonces ese tipo de cosas están ahí en usted. Entonces usted tiene que decir no.
No. Usted tiene que negarse a lo que a usted le gusta. Amén. Entonces, una persona, por ejemplo, alcohólica, que se convierte a Cristo, como le decía, ha sido perdonada de su pecado de alcoholismo, pero es fácil presa para el enemigo llevarlo otra vez a tomar. Es fácil llevarlo a que siga tomando. Tiene que tomar una decisión. Y así mismo actúan todas las iniquidades. Ahora, el alcoholismo se convirtió ya, como le decía, en una iniquidad para él, y en cualquier momento cualquier persona puede llevarlo a usted. Como le decía el otro día, le daba un ejemplo de una persona que le brindan un trago. Mire, tómase un trago. No, yo no tomo, yo soy cristiano ahora. Entonces, pero a ti te gustaba muchísimo el ron. Dice, no, pero ya no, ya yo soy cristiano, yo no tomo. Y viene otro, insiste, pero uno solo, ¿qué es eso? Y se lo toma, y después que se toma ese, le dice, toma otro. Y le dice, no, yo te dije que no. Ah, pues entonces, el pecado nada más es el segundo, el primero no. Si tú pecaste ya. Y ahí lo llevan y llega después como un bon a su casa borracho. Porque se dejó seducir. El enemigo lo indujo por medio de ese amigo que tenía. Entonces tenemos que tener cuenta también con los amigos que nos juntamos. Como creyentes tenemos que cuidar las amistades, con quién nos juntamos, con quién usted se junta. Eso va a depender también. Eso viene siendo prácticamente una iniquidad. ¿Por qué? Porque usted se está juntando con personas que no son de buena reputación. Y si el Señor no le gusta juntarse con personas que andan en esos caminos, entonces usted tampoco. Amén. Entonces no se junte. El Señor no está en el corazón de los que andan delinquiendo. Entonces pues tampoco se junte usted con ellos. Se junta sí es para hablarle de Cristo, pero no para hacer lo que ellos hacen. Entonces, igualmente lo que hace una persona, por ejemplo, hay un caso que se da. Hay personas que han vivido delinquiendo, robando, fornicando, que cargan raíces de amargura antes de convertirse a Cristo, que tenían falta de perdón antes de convertirse a Cristo, que tienen enemistades, malos hábitos, malas costumbres, perversión sexual, o sea, lujuria, lascivia, pornografía, vicio, rebeldía, ira, enojo, resentimiento, homicidio. Han cometido homicidio también, intentos de suicidio, aborto, desobediencia contra los padres, adulterio, brujería, hechicería, santería. Lo han dedicado a alguna divinidad, idolatría, homosexualidad, lesbianismo, rechazo, alguien lo ha rechazado, lo ha maltratado, abuso, violencia, satanismo, abandono, robo, y todas estas cosas y algunas más se convierten en iniquidades para nosotros. Porque si usted ha sido una persona que la han maltratado, por ejemplo su padre, su madre, para llevarlo más cerca, fueron personas que fueron muy duras con usted y lo maltrataron, le hicieron mucho daño cuando pequeño, quizás lo dieron a otra persona o le hicieron lo que le hicieran. La cuestión fue que marcaron su vida cuando pequeño. Usted crece y usted está resentido con papá o con mamá por el comportamiento que tuvieron, y usted se convierte a Cristo y Cristo le perdona a usted esa falta de perdón, pero Él espera que usted va a cambiar ahora, y esa iniquidad no la va a poner en práctica de tenerle odio a papá, de tenerle odio a mamá, sino que usted va a arreglar esa cuenta con mamá y con papá y lo va a perdonar, y le va a pedir perdón también, porque usted también se portó mal muchas veces, porque una cosa trae la otra. Si lo maltrataban a usted, usted también se portaba mal después, como consecuencia de ese maltrato. Y así, de esa manera, Él espera que usted va a perdonar también a su papá, a su mamá, o a la persona que lo violó, o a la persona que le hizo daño. Usted no puede seguir llevando en su corazón esa falta de perdón, porque si usted no perdona, el Señor no lo perdona a usted. Y aún lo que le ha perdonado, se lo vuelve otra vez a retornar, porque usted no quiere perdonar.
¿Se recuerdan ahí en el capítulo 18 de Mateo, del 23 al 35, que habla del hombre que le debían 1.000.000 de pesos y otro le debía 100 pesos? Y él quería, después que le perdonaron el 1.000.000 de pesos, quería ahorcar al que le debía los 100 pesos. Eso soy yo parafraseando, no es así que dice exactamente, pero es así la idea. Entonces, él cuando supo que este hombre tenía esa actitud, después de haberle perdonado todo lo que debía, tenía una actitud de matar al otro porque no le pagaba. Entonces, realmente, el perdón que se le otorgó, se le volvió a dar otra vez. Y le dijeron, llévelo para la cárcel porque eso es lo que merece porque metió a la cárcel a uno que le debía unos centavos, ya cuando él no tenía compromiso. Entonces, para que puedan, gracias, para que podamos tener intimidad, con Dios, para poder tener intimidad con Dios y poder vivir la vida abundante que Cristo prometió a los que creen, tenemos que deshacernos de esas iniquidades. Y cada uno de nosotros sabe en qué está delinquiendo, sabe en qué se está deslizando, sabe lo que está llevando ahí en su corazón. Si usted sigue llevando falta de perdón, resentimiento, odio, ese tipo de cosas, realmente eso es pecado en usted y eso lo separa a usted de Dios, nos separa de Dios el pecado que nosotros llevamos por causa de no querer perdonar, de no querer resarcir o de no querer resolver ese problema. Estas y otras iniquidades se convierten en puerta para los creyentes, para que el enemigo venga y lo tiente a usted en esas áreas, porque él sabe en qué usted tiene debilidad, porque él es más viejo que nosotros, más viejo que algunos de nosotros. Entonces, ¿verdad? Más viejo que algunos de nosotros. Entonces él sabe en qué nosotros cojeamos, él sabe dónde nosotros tenemos debilidades y por eso él va a tratar de tentarnos por esas áreas por las que nosotros tenemos debilidades. Pero tenemos que huir de esas tentaciones, porque realmente somos vulnerables, somos fácil presa y tenemos que reconocerla y decirle al Señor que nos fortalezca en esas áreas en las que somos débiles, en las que nosotros podemos caer con facilidad, porque el enemigo la usará en contra nuestra. Entonces cada uno tiene su propia debilidad independientemente. Cada quien tiene su propia debilidad y usted no puede marcar al otro con la debilidad suya, porque es posible que usted tenga una y otro tiene otra y cae fácilmente en esa y el otro no cae en esa. Entonces, que se entienda que todos los creyentes tenemos debilidades y usted nunca llegará a ser tan viejo o tan santo que no tenga debilidades. Está claro que algunas debilidades, a medida que pasa el tiempo, que nos hacemos más viejos, nos abandonan. Algunas debilidades, aunque quisiéramos, ya no siguen con nosotros, porque nos abandonan, porque el cuerpo se ha negado. Pero hay otras que nosotros la vamos a dejar también, porque el cuerpo no nos responde también. Entonces, ¿pero qué va a hacer el viejo hombre que está en nosotros? Cuando nosotros ya hemos dejado esas debilidades, esas áreas en las cuales nosotros éramos débiles, entonces el viejo hombre se la ingeniará para sustituirla por otra que no tenga exigencia, otra iniquidad que no tenga tanta exigencia y que aunque usted esté viejito la pueda seguir llevando, aunque usted esté viejito ya la pueda seguir llevando, la pueda seguir practicando y ahí le trae a la memoria, entonces busca una que le sustituya. Por ejemplo, esa experiencia le trae a la memoria esa experiencia vivida y no son más que los pecados que antes éramos adictos. Anteriormente éramos adictos a ciertos pecados y esos pecados entonces siempre a nosotros nos gustaba, vivíamos practicando ese pecado. Por ejemplo, un hombre que era fornicario o adúltero, al cesar su capacidad, adopta entonces la lascivia. Adopta la lascivia
Y cuando se presentan las oportunidades, dice, ay, yo en mi tiempo, pero nada más le queda recordar, pero eso es la silla. ¿Sí? Ay, yo en mi tiempo, ¿verdad que sí? Recordar, porque solamente le queda recordar, pero no practica la fornicación y el adulterio, pero ahora se hace una remembranza de lo que era en su tiempo. El enemigo tiene su sutileza para utilizarlo y para llevarnos a nosotros, para hundirnos. Entonces, eso sucede tanto en los cristianos como en los no cristianos. Pero los no cristianos no tienen problema porque ellos están ahí, pero quizá usted, como cristiano, está luchando porque usted no quiere hacerlo. Usted no quiere hacerlo, pero el no cristiano lo hace y no tiene problema. Entonces, por eso no tiene ninguna lucha, aunque le suceda a ellos también. Pero usted como cristiano tiene que entender que ese tipo de cosas no deben ser practicadas y por eso le causa a usted contratiempo. Entonces, pero tengo una buena noticia para ustedes, porque yo sé que se van a presentar ese tipo de lucha y a todos se nos presentan esas luchas difíciles de vencer con respecto a las tentaciones y todos somos tentados. Quizá usted podría decir, pero tenemos que pedirle a Dios que no nos tiente. El Señor no nos dice, no nos dice que no nos van a tentar. Cuando Pedro fue tentado, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás me ha pedido a ti para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, o sea, para que te mantenga firme. Yo he rogado por ti para que cuando caiga te levante otra vez y también le diga a los demás, te sirva de experiencia a ti. El Señor nos está diciendo con esta palabra que sí, Él va a tener que permitir que nosotros seamos tentados, porque Dios es justo. Dios es justo y si Él nos mantiene a nosotros en una burbuja donde el enemigo no puede hacer nada, cualquiera se mantiene así, trancado, ¿verdad? Entonces, para nada nos dio el libre albedrío si Él nos va a estar protegiendo de esa manera. Entonces los niños, los padres los cuidan así, los tienen en una burbuja, pero después que son grandecitos, usted ve que meten la pata y hacen muchísimas cosas, ya, porque ya andan libres haciendo cosas. Pero el Señor dice en su palabra, en 1 Corintios 10:13, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos va a ayudar, nos va a dar la salida, nos va a dar nos va a ayudar para que nosotros podamos salir libres. Pero el detalle más importante es que Dios dice que Él no nos dejará ser tentados más de la capacidad que usted y yo tenemos. O sea, Dios sabe que Job tenía una capacidad muy grande, pero sabe que yo tengo una capacidad chiquita. Y si la prueba que le sucedió a Job no hubiera sucedido a nosotros, quizás el 99% no hubiéramos ido. Pero Él sabe el gallo que tenía, era un gallo de pelea, que Job no echaba para atrás para nada. Le quitaron todo lo que tenía, y Job dijo, Dios dio y Dios quitó, sea Dios glorificado. Eso no lo decimos todos nosotros, ¿no? Entonces Dios lo que permite es que nos bajen un dedo y ya, porque hasta ahí aguantamos nosotros. Porque si nos aprietan mucho, quizá a muchos de nosotros caemos. Entonces Dios, en su misericordia, nos pone como un nivel, al grado que cada uno aguanta. Él permite que seamos tentados de esa manera. Y el Señor sabe, Él tiene un buen medidor de eso. Entonces, las tentaciones siempre vendrán por las iniquidades que nosotros tenemos debilidad.
nosotros tenemos puntos débiles y por ahí siempre va a atacar el enemigo. Usted ve que la gente dice, ¿por qué siempre uno se da en el dedo malo? Ese es un punto débil que usted tiene, en este caso físicamente. Entonces, esa no es una debilidad, pero físicamente es una debilidad. Usted tiene un dedo que tiene que andar con él así para que no le pegue en ninguna parte, porque tiene una debilidad en ese dedo. Asimismo hay debilidades internas de nosotros que hay que andar con ella así levantada, porque fácilmente nos descarrilamos. Entonces Dios entiende que las tentaciones son difíciles de rechazar, y que para hacerlo hay que negarse a sí mismo. Y no es tan fácil negarse a sí mismo. Es como quien dice, usted tiene mucha sed y le dice, aquí hay agua para que tome. No, yo no voy a querer, ¿verdad? Cuando usted está ya que la saliva no se le forma de tan grande la sed, y usted dice, no, yo no quiero agua, ¿verdad? Eso es hipocresía. Entonces Él sabe y Él conoce que es difícil rechazar lo que usted quiere. Rechazar lo que usted quiere es muy difícil. Por eso Dios dice que premiará a los que lo logren, a los que logren rechazar lo que les gusta, lo que quieren. Entonces Él lo premiará. Oiga lo que dice Santiago 1:12, dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Dios dará la corona de vida a esa persona que vence en la tentación. Al que venza la tentación recibirá la corona de vida. Jesús recibió la corona de vida porque Él venció a Satanás, la tentación. Y que dice, y el verso 13 dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, usted no puede decir que Dios lo ha tentado a usted, porque nada puede tentar a Dios con el mal. A que haga el mal, nadie va a tentar a Dios a que haga el mal. Ni tampoco Él tienta a nadie a que haga lo malo. De ninguna manera Dios te va a tentar a ti a que tú robes. Dios no te va a decir a ti que diga mala palabra. Dios no te va a decir a ti que haga tales cosas. No te va a hacer eso. O sea que siempre que tú tienes una intuición a hacer algo malo, no viene de Dios. Dios no te insta a hacer el mal. Si tú tienes un sueño, una visión o lo que sea, donde te dice que haga un robo o que haga tal cosa, no fue Dios. Dios no te tienta a hacer eso. Dios no te dice a ti que haga cosas malas para que supla una necesidad. Dios no te va a llevar a eso. Dios no te tienta, Dios no es tentado ni Él te tienta con nada malo. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de su propio malos deseos lo arrastran y lo seducen. O sea, cada quien es tentado por la maldad que hay en usted, por la iniquidad que hay en usted, por lo que sale de usted, por lo que a usted le gusta hacer malo. Ahí usted es tentado y cae en el pecado. Y luego, cuando el deseo ha sido concebido, o sea, cuando usted practica eso, se convierte ¿en qué? En pecado otra vez, se convierte en pecado. Esa iniquidad que ahorita era una tentación, se convirtió en una tentación y pasó ahora a ser pecado. ¿Y el pecado qué hace? Y el pecado, una vez que ha sido consumado, ¿qué da a luz? La muerte, la condenación eterna. Entonces, amados hermanos míos, no se equivoquen. No es rey, dice el apóstol aquí,
No se equivoquen. Observemos entonces que el mal que hay en nosotros, el que entró el día con Adán allá en el jardín del Edén, se convirtió en la iniquidad. En la iniquidad, el mal se convirtió en la iniquidad, y la iniquidad atrajo consigo la tentación. Somos atraídos en esas iniquidades que nosotros somos adictos. Y la tentación trajo el pecado como consecuencia. Esa tentación al ejecutarse se convirtió en pecado, y el pecado también, siendo ya ejecutado y consumado, trajo consigo la muerte. Hay una cadena. ¿De dónde vino el mal? El mal trajo como consecuencia la muerte, el mal en el corazón. Entonces, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos siendo afectados por alguna iniquidad o por algún pecado? ¿Cómo nosotros podemos saberlo? ¿Dónde hay un medidor? ¿Dónde hay un termómetro para ponérnoslo? ¿Dónde hay alguien que pueda medir si nosotros estamos siendo afectados por un pecado o por una iniquidad? Solo tenemos que hacer una autoevaluación. Una autoevaluación, o decirle al Señor: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero usted se puede autoevaluar, que es más fácil aún, y usted preguntarse: ¿estoy yo mostrando los frutos del Espíritu? Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Estoy yo mostrando eso? Y si usted no sabe lo que son esas cosas, usted puede buscarla más en la Biblia, buscar los detalles, lo que significa cada uno, o en el diccionario buscarlo, lo que significa cada uno de los frutos del Espíritu, y entonces decir: ¿estoy yo mostrando amor? ¿Estoy yo mostrando mansedumbre? ¿Estoy yo siendo humilde, paciente, ayudador, buen servidor? ¿Estoy yo haciendo todo eso con la gente? ¿Cómo está el gozo del primer amor en mí? Pregúntese. ¿Disfruta usted el orar? ¿Disfruta usted el ayunar? ¿Disfruta usted el leer la palabra? ¿El salir a evangelizar? ¿El discipular? ¿El hablarle a la gente de Cristo? ¿Llegar temprano a la iglesia para tener tiempo para adorar a Dios? Porque en el culto hay dos etapas. Hay una en que yo le doy a Dios, y hay otra etapa que Dios me da a mí por la palabra ahora. ¿O me interesa solamente nada más escuchar lo que Dios tiene para mí? Yo no le traigo nada a Él, yo no dedico el tiempo para adorarlo, no llego temprano, porque eso no es importante, yo adorar a Dios. Lo importante es que Dios me dé. ¿Estoy siendo así? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Le sirvo a los demás sin esperar nada a cambio? ¿Estoy yo haciendo todas estas cosas para agradar a Dios, o para agradarme a mí, o para acallar mi conciencia? Si usted se analiza en todas esas cosas y esas señales salen positivas en usted, entonces realmente usted no está pasando por ninguna, no está siendo acosado por ninguna de esas iniquidades, y usted tiene una buena relación con Dios. Usted tiene una intimidad con Dios, y también usted debe estar viviendo una vida abundante. Pero si le cuesta poner en práctica esa lista de todo lo que yo le dije ahí adelante, esa lista, lo anterior, y se siente indiferente en la iglesia, se siente apático, se siente frío, se siente desanimado, alejado de Dios, y su motivo es dejar la iglesia porque usted no siente la presencia de Dios, y está tibio espiritualmente, como el Señor dice que si tú estás tibio, te vomitará de su boca, porque Él no te quiere, mejor te quiere frío o caliente. Mejor que no esté en nada y no que esté como en algo y no esté. O sea que tú tienes que estar bien en lo que está o no estar. Entonces, porque si eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. ¿Te sientes tú así? Si esa es tu condición, entonces está en emergencia. Necesita una ayuda espiritual para cambiar.
porque te está comiendo vivo. Las iniquidades te están llevando, porque tú no estás disfrutando de la vida abundante y no estás disfrutando de lo que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios que causa la iniquidad y el pecado en los creyentes? La Biblia dice en Isaías capítulo 59 y verso 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, entre ustedes y Dios. Y vuestro pecado, los pecados de cada uno de nosotros, han hecho ocultar de vosotros el rostro, su rostro, para no oír. Dios ha ocultado su rostro para no oírnos, Es como quien dice, si nosotros estamos en pecado, Dios está disgustado con nosotros. Y Él le dice, no me hable. Es como un muchacho que está malcriado y se ha portado mal, y viene: papi, yo quiero que me dé, no me hable. Papi, yo quiero que no me hable, no te me acerques, no quiero nada contigo. Te pones de malcriado y haces todo este tipo de cosas y de desobediente, y ahora porque tú quieres, sí viene como una mantequilla. Así que no me diga nada. Dice que Él voltea su rostro para no oír. Así que dice, no. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero no son las iniquidades en sentido general. Todas las iniquidades que yo le mencioné no son. El mal, el Señor sabe que está en nosotros. El Señor sabe que está en nosotros el mal, pero no el hacerlo. No el hacerlo. Le voy a ilustrar en un momento para que usted vea cuáles son los males que están afectando la iglesia y lo que está creando. Esas iniquidades son las que están creando la división y el alejamiento y el enfriamiento de nosotros como iglesia en la intimidad con Dios. Antes de explicarle cuándo es que nuestras iniquidades producen la división entre nosotros y nuestro Dios, antes de explicarle eso, debo decirle en primer lugar que las iniquidades no son pecado. Las iniquidades no son problema para Dios. Las iniquidades Él sabe que están ahí. Él sabe que nosotros sabemos hacer lo malo, pero Él lo que no espera es que nosotros lo hagamos. Él sabe que están ahí. Él sabe que tú sabes cómo se hace lo malo, pero eso no es problema para Dios. Él sabe eso. En segundo lugar, todos los creyentes tenemos iniquidades. Y Dios también sabe que tenemos iniquidades. Él lo sabe todo eso. Que tenemos áreas débiles, que tenemos puertas abiertas, fácil presa para el enemigo. Él también lo sabe, pero si no la ponemos en práctica, si no la abrimos para darle chance al enemigo, no hay problema. Y en tercer lugar, las iniquidades que en realidad producen división entre nosotros y nuestro Dios son aquellas iniquidades en las que caemos cuando somos tentados, aquellas que practicamos de manera natural y sin conciencia, así que la hacemos de una manera como inconsciente, como si eso no fuera nada que afecte nuestra relación con Dios, como si eso no ofendiera a Dios, lo que nosotros hacemos. Entonces ese tipo de práctica es tan sutil y tan común en la iglesia, que parece como si fuera un estilo de vida para el pueblo cristiano. La iglesia no tiene ningún temor de criticar, de murmurar, de engañar y de mentir. No tiene ningún temor. Y fácilmente Dios se siente enojado, se siente mal cuando ve que yo estoy hablando de María, que yo estoy hablando de José, yo estoy hablando de alguien.
Cuando yo estoy hablando de mi hermano, el Señor se siente ofendido. Pero ¿y qué es esto? Esa iniquidad de chismoso que tú tenías o de chismosa que tú tenías, ahora viene a sacarla aquí. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que eso no es malo? ¿Tú crees que eso no me desagrada a mí? ¿Tú crees que yo me siento bien cuando te veo a ti hablando de cualquier persona, del presidente de la República, hablando mal de esa persona? ¿Tú crees que yo me siento bien? El Señor no se siente bien. Esas son de las iniquidades que con sutileza están permeando la iglesia, y por eso es como si Dios se cruzara de brazos y se pusiera allá a distancia. Está bien, sigan haciendo lo que ustedes quieran ahí, yo lo voy a ver solamente. Estoy aquí porque prometí que estaría en todo lugar. Estoy aquí, pero sigan ahí ustedes chismeando y llevando vida ajena que no le toca a ustedes hacer. Entonces esa es la razón por la cual en la iglesia está invernando. La iglesia está dormida, y no solamente aquí en este país, es en el mundo entero. Donde quiera que nosotros hemos ido, donde nosotros fuimos por allá, la iglesia está como un invernadero. O sea, está durmiendo, está como los osos polares, invernando. Están dormidas, están tibias, están indiferentes. No se siente ningún poder de Dios. Es como si Dios estuviera triste. La iglesia no tiene ningún temor de Dios y está viviendo en pecado en una forma natural, como si eso no fuera nada. Y sabemos que hay cosas que usted sabe, por ejemplo, si usted está viviendo en unión libre, si usted está viviendo en pecado, el Señor dice, usted verá lo que dice Él con respecto a eso, lo vamos a leer en un momento. Lo que dice el Señor con respecto a que si nosotros estamos en pecado, deliberadamente estamos en pecado, estamos fallándole a Dios, entonces tenemos problemas, porque Dios no nos escucha, dice Él dice que no escucha, entonces nos cansamos de tirarle tiro y es de espada. No me hable, muchacho malcriado, no me diga nada, no me pida nada, no me diga nada. Es como si Dios estuviera diciéndonos así. Y por eso decimos, ay, ore usted por mí, porque yo siento como que Dios no me oye. Dios no se siente cómodo viviendo en un corazón de muchos creyentes que viven murmurando, que viven criticando, que viven llevando vidas ajenas. Eso es un mal muy antiguo. Oiga lo que dice la Biblia, hace mención de eso. Ese mal ha venido por siglos, siempre ha estado ahí, porque comenzó en el jardín del Edén. Y esto pasó los otros días, hace nada más como 4,000 años que se dijo esto, lo que yo lo voy a leer ahora. Ajá, 6,000 años, ya habían pasado 2,000 años más, o 2,400 años por ahí, de Moisés, por ahí. Entonces dice que María y Aarón murmuraron contra Moisés. ¿Y quién era María y Aarón? Eran la máxima autoridad en la iglesia. La máxima autoridad en el pueblo de Dios era el sumo sacerdote y la sacerdotisa. Eran dos autoridades y ellos se fajaron ahí a criticar muy naturalmente. ¿Acaso nada más habla Dios a través de Moisés? ¿No habla a través de nosotros también? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué esta cosa? Oiga lo que dice. Dice en Números capítulo 12, versos 1 y 2. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué pasó con eso? El Señor estaba allá, aparte, como que dice, yo lo voy a dejar quieto, ustedes siguen haciendo. Dice, y lo oyó Jehová, dice, y lo oyó Jehová. Y dice el verso 8, dice, ¿qué pues? Dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. María quedó leprosa, pero no viene al caso. En este caso, el Señor se encendió en ira, se enojó. A ti no te toca juzgar. Si Moisés estaba bien o estaba mal, no te toca a ti. ¿A quién le toca juzgar si él estaba mal? A Dios le tocaba juzgarlo. Entonces, él había hecho eso y ellos estaban criticándolo, murmurándolo. Pero ¿por qué no se lo dijeron a él? ¿Por qué no hablaron con él? Pero no, ellos comenzaron a murmurar y a criticar y pensaban darle un golpe de estado, era. Entonces, de hecho, el Señor no le gusta. El simple hecho de que ellos estuvieran hablando de Moisés le molestó a Dios, le molestó, le dijo: ustedes no se han dado cuenta que con ustedes yo hablo de una manera, pero con Moisés hablo cara a cara con él. Él es mi amigo. Ustedes no tuvieron temor de eso, no lo tomaron en cuenta eso, ni siquiera. Él es mi amigo y ustedes estaban criticándolo y murmurándolo por la espalda. Entonces, tenemos aquí que las iniquidades es el mal que en el corazón del hombre entró desde el principio, desde la creación, como quien dice, del primer hombre. Entró el mal hábito, los malos deseos, los pensamientos negativos y todo ese tipo de cosas se llaman iniquidades. Todas son iniquidades. Notemos que en el pasaje que leímos, en la segunda parte, dice vuestro pecado. Él habló de las iniquidades que hacen división. Y ahora dice vuestro pecado, los pecados que vienen como consecuencia de las iniquidades y la tentación. Entonces ahora los pecados, cuando nosotros caemos en pecado de murmuración en este caso, en el caso de Moisés y María, y en el pecado de fornicación, en el pecado de adulterio, en el pecado de lo que sea, dice vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios ha ocultado su rostro para no oír. No me hable, como yo le decía ahorita, no me hable, no quiero escuchar, no me venga a decir nada porque no quiero escuchar. Por eso es que ustedes oyen como un refrán cristiano que dice que Dios no oye al pecador a menos que no venga con posibilidades de arrepentirse. Si viene con una actitud de arrepentimiento, entonces Dios lo oye. Entonces, hermano, el pecado corta nuestra comunión con Dios, corta nuestra comunicación con Dios. El creyente que está en pecado está feo, está en peligro de muerte. Es como si Dios lo dejara en la selva a merced de toda la fiera para que se lo coman. Ahí en ese lugar. Así está cuando usted está en pecado. Y cada quien sabe si está en pecado. Y la vida que está llevando sabe si está en pecado. No podemos postergarlo. El Señor está dispuesto a perdonarnos todo el tiempo. Él quiere que nosotros vengamos con una actitud de arrepentimiento. Dios quiere hacerlo. En conclusión, el salmista nos da a nosotros el remedio para la iniquidad y también para el pecado. Porque él también pasó por esa experiencia. Él vivió esa experiencia y él nos da el remedio con su testimonio. Entonces, él dice que el remedio para la iniquidad y para el pecado es la confesión de nuestros pecados y de nuestras iniquidades, ponerla a los pies del Señor. Hay iniquidades que usted sabe, en las que usted tiene debilidad, tráigala delante del Señor, póngala ahí y dígale: Señor, yo tengo problemas con el robar, porque yo cuando veo dinero me lo quiero coger. Quítame eso, Señor, quítame eso. No me deje que cuando yo vaya a buscar un empleo me contraten para cajero, porque yo sé que quiero robarme el dinero. Me pone en otra posición que yo nunca tenga que manejar dinero. Que si tengo que llevar contabilidad, que sean papel lo que yo maneje, pero no más. Que no maneje yo un centavo. Señor, ayúdame en eso, de que yo no caiga en una posición. El Señor dice: está bien, te entiendo. Tú tienes esa debilidad porque tú tenías esa cleptomanía, ¿qué se llama eso? Desde todo el tiempo que te gustaba coger, aún sin necesidad.
Entonces, pues te ayudo para que tú superes eso. Entonces el Señor te va a ayudar. Pero es cuando tú eres sincero, cuando tú conoces en lo que tú eres débil. Y así mismo pasa con los hombres en diferentes posiciones y con las mujeres también. Porque tanto las mujeres como los hombres tienen problemas sexuales, tienen problemas de ese tipo de cosas. Entonces, pues cuídese. No salga con mujeres solas, ni mujeres salgan con hombres solos, ni vayan a meterse a la oficina, ni nada de eso, para que no lo provoquen tampoco. Entonces, de esa manera usted se mantiene alejado y frío. Cuidado. Claro, y es así. Entonces, evite ese tipo de cosas. Y no le dé confianza al que usted ve que está enamorado de usted, para que no siga calentando la pista. Entonces, sí, porque eso pasa. Hay mujeres que comienzan a coquetear al hombre casado y lo sacan de quicio. Sí, entonces usted tiene que cuidarse de eso. No le dé ese chance. Manténgalo ahí. Usted me ve, usted está viendo un stop. Manténgase a distancia. Entonces, de esa manera, bueno, pues vamos a lograr muchas cosas. Exacto. Y quizá usted se sienta bien que el hombre le diga, tú estás muy linda, tú luces, eso te queda muy bien, esa blusa, ¿de qué color es, mamá? No sé, de color, te queda muy bien, te luce muy bien, porque usted quiere que le estén diciendo y cada vez se pone una nueva y otra de otro color, y otra, porque usted quiere que él le diga siempre, No, quítese eso. Póngase una de Macaria después, para que no le diga. Claro, para que evite eso, hasta que usted se entienda que no, él no tiene que decirle. Dígale a Dani que le diga eso a usted. Entonces, como dice mucha gente, perdone que la coja de ejemplo, como dice mucha gente, si el esposo no reconoce a la esposa, no le dice que está bonita, que luce bien, que esto y que lo otro, cuando alguien se lo dice allá afuera, ella se va envaneciendo allá afuera. Entonces el esposo también tiene que ponerse la pila también y mantener a la esposa, porque las mujeres son como las flores, las mujeres son como así, como un lujo, así son. Sí, las mujeres son como un lujo, las mujeres no le luce, andan sucia. Un hombre puede andar sucio y está bien, pero las mujeres no pueden andar sucias, tienen que andar arregladitas y peinaditas y qué sé yo cuánto y pintaditas y todo eso, porque las mujeres son así. Pero a los hombres no les importa. Los hombres pueden andar como quieran y aparecen mujeres enamoradas. Ay, mira que jevo ahí, así, un tipo lleno de grasa y con unos músculos, una cosa ahí. Y las mujeres lo ven bien. Pero no es así. Bien. Entonces, como estamos concluyendo ya, dice el salmista, con respecto a que nos debemos arrepentir, dice, mientras callé, él dijo en el Salmo 32, y verso 3 al 5, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se agravó sobre mí tu mano. Se agravó sobre mí tu mano. Mientras él estaba en pecado, ¿cómo estaba Dios? Y dice, pero Dios, ¿dónde tú estás? Yo no te encuentro. Te me fuiste. Tú no me oyes. Yo no siento que tú me hablas. No tengo comunión contigo. Mientras él mantuvo el pecado oculto, mientras él mantuvo lo que él hizo, que todo el mundo sabe aquí lo que hizo, mientras él tuvo eso oculto y lo quedó callado, ahí Dios estaba sordo y ciego. Y entonces, oiga la plegaria de él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Él no dejó de hacerlo. Ay, Señor, ayúdame, ayúdame. Pero él nada más clamaba que lo ayudaran, pero no clamaba a que lo perdonara, ni reconocía su condición de pecado. Esa no era la condición de él. Él nada más clamaba que lo ayudara, que lo ayudara, que lo ayudara. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
y se volvió mi verdor, como quien dice, lo que era lindísimo en mí, como yo vivía floreciente, el verdor, en sequedades de verano. O sea, como quien dice, pasé a la etapa de sequía y de muerte. Dice, mi pecado, entonces, ahí dice el verso 5, mi pecado declaré y no encubrí mis iniquidades. No la encubrí, yo sé mis debilidades que tengo, no la encubrí, Señor, tengo estas debilidades y he pecado en esto. Dice, mi pecado le declaré a Dios y no encubrí mis iniquidades. Dije entonces en mi corazón, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es lo único que el Señor estaba esperando. ¿Y qué está esperando el Señor de nosotros? Lo mismo. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que hemos fallado y que podemos venir delante de Él, y Él nos perdonará si confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso es todo lo que el Señor espera que cada uno de nosotros. Así que lo que debemos hacer para recuperar nuestra intimidad con Dios, es en primer lugar ser sincero y reconocer que hemos pecado y en que nos hemos deslizado en cuanto a las iniquidades. Y en segundo lugar, debemos hacer lo que hizo el salmista, confesar nuestros pecados, confesar nuestras iniquidades y apartarnos del mal. Y oiga cómo habló él, entonces, ya disfrutando de otra posición en el Salmo 51, y él dijo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Esconde tu rostro de mi pecado. Escóndelo, Señor. Esos pecados anúlalo, ponlo para allá, escóndelo, no lo vea más, Señor. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades que hay en mi corazón. Bórralas, Señor. Quita esas malas intenciones, esas malas actitudes, esos malos comportamientos, esos malos deseos que hay en mi corazón. Anúlalo, Señor, y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no lo desprecia tú, oh Dios. Wow, qué palabra tan tremenda, ¿verdad que sí? La que el salmista le dijo al Señor aquí en este texto. El verso 17 fue el último, después del 12. Debemos saber que esto no sucede de la noche a la mañana. Esto es un cambio de actitud que debe haber en nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes entienden que realmente hemos estado indiferentes. Hemos estado indiferentes y hemos estado cayendo en el error que con sutileza nos han inducido. El enemigo nos ha llevado a que nosotros caigamos en esas iniquidades. Las iniquidades nos separan, nos dividen, nos separan de Dios. Y los pecados hacen que Dios nos dé la espalda y no nos escuche. Me gustaría
que si usted desea orar en este día y decirle al Señor que le ayude en esas áreas que usted tiene.